Te damos la bienvenida a Voz de Autor, donde conversamos con escritoras, escritores y más figuras del mundo literario. Somos Diana Crosby y Luis Enrique Vilches. El equipo detrás de Escritores Emergentes. Hoy nos acompaña Miguel Ángel García Lagunés, autor del libro Seré tu sombra, publicado por la editorial Gato Blanco. Acompáñanos a esta nueva conversación de Voz de Autor. Hola, ¿qué tal, escritoras y escritores? Sean bienvenidas y bienvenidos una vez más a este espacio, Voz de Autor. Ya tenemos un rato sin saludarnos, pero el día de hoy estamos con una entrevista muy esperada por nosotros, debido a que es un libro que llegó a nuestras manos. El título del libro es Seré tu sombra, de Miguel Ángel Lagunés, y se trata de una obra que nos cautivó desde el primer momento. En su momento se lo comenté al editor José Bernal, que pues realmente me atrapó la novela desde que la empecé a leer, y entonces pues estamos ahora muy entusiasmados por poder hacer esta entrevista, tener esta conversación, hablar sobre el libro. Es un libro que vale mucho la pena. Para quien tenga un poquito de interés acerca de qué se trata, de qué va, les voy a decir una pequeñita sinopsis. Lázaro, el protagonista, es un psicólogo recién graduado al que le ofrecen un trabajo inusual. Es ser la sombra de un niño. ¿Y qué significa ser su sombra? Pues bueno, significa acompañarlo y ser parte de su desarrollo, tanto psicológico como social. Es desde luego una tarea que pues no es lo que parece, porque conforme avanza la historia se vuelve más y más siniestra, y así va revelando su verdadera naturaleza. La narración se torna en una odisea infernal, en el sentido dantesco de la palabra, donde Lázaro va descendiendo cada vez más profundo en una espiral de misterios, secretos y horrores que van a desafiar su propia lógica, pero también van a desafiar lo que el mismo lector cree saber sobre el mundo, la sociedad y el progreso de la propia humanidad. Y con esta introducción, pues le doy la bienvenida a Miguel Ángel, que está al otro lado de la pantalla. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? ¿Cómo estás, Luis? Oye, pues yo estoy muy agradecido por esa sinopsis que acabas de leer. Debería imprimir esa en la contraportada de la nueva edición. Y pues nada, te agradezco. Ahora sí que lo que necesites, lo que quieras que platiquemos, lo que pueda ayudar a tu auditorio. Y de verdad, gracias por la oportunidad y por una sinopsis tan cautivadora, diría yo. No, pues gracias a ti por estar aquí con nosotros en este espacio. Te puedo compartir la sinopsis por si te sirve. Me La encantó. escribí, por supuesto la leí, pero bueno, pues sí, hay muchas cosas que podríamos hablar de este libro y menos tiempo del que quisiera para ello. Entonces, pues vamos a ver qué alcanzamos a tocar. Y por supuesto me gustaría empezar preguntándote, pues, ¿a ti qué te gustaría contarnos o qué podrías contarnos sobre la novela? Pues mira, a mí me gustaría primero decir que es una novela que, más allá de las virtudes o defectos que pueda tener, que todos siempre le ponemos de más, le quitamos, creo que es una novela de terror. Es una novela que, si te gusta el género, es una novela que, creo yo, sí cumple con varias características. No significa que si no te gusta el terror no la puedas leer, no significa nada más que eso, que si te gusta, tienes inquietud por el terror, es una novela que te va a causar inquietud, que te va a causar que te hagas preguntas. Es una novela que, sobre todo, yo traté de hacerla entretenida. No me quise meter en circunloquios y monólogos y hablar acerca de la inmortalidad. No. Es una novela que yo quiero que te provoque sensaciones. Y creo que esa es la mejor carta de presentación que tengo, que es una novela que yo quiero que la leas, y si estás de noche tú solo, cierres el libro y digas, ay, como que sientes como esta incomodidad. Y si lo logro por momentos, pues me parece que es la misión ideal que tengo con Seré tu sombra. Y yo te podría decir así de primeras que sí es justo lo que se logra. Me parece curioso que menciones que, bueno, sí, que no hay como circunloquios, o que hay una grandilocuencia en la escritura, porque sí es un relato que se centra en la acción, tiene una narrativa, yo diría, bastante, pues, visual, incluso, o sea, se centra mucho en la acción, lo que va sucediendo, y aún así, pienso que el libro termina
haciendo un ensayo sobre los temas que toca, pero de una manera como que se va dando a lo largo del relato de los personajes. Sí, y de hecho, a mí me encanta que me digas esto por dos razones. Primero, yo me formé como guionista. Entonces, mi escritura sí es 100% visual. O sea, yo escribo en función de imágenes. Me gusta que haya acción, me gusta que pasen cosas. De hecho, uno de mis maestros, yo aprendí de él que tiene que pasar algo todo el tiempo, hablando de guión, si no, pues no sirve para mucho. Es una receta de cocina lo que estás haciendo. Entonces, yo trato de que mis novelas y relatos tengan esto, pero a la vez me di cuenta que la acción misma te llevaba a planteamientos un poco más filosóficos, planteamientos éticos, planteamientos sobre, y tú lo mencionaste, sobre el progreso, sobre la ciencia. Entonces encontré que era una buena manera de mezclar acción, pero no acción superficial, sino que subyaciera un mundo extraño, un mundo muy grande del que la novela te abre una puerta, te deja ver y luego la cierra dejándote cierta cantidad de preguntas. Sí, ciertamente, pues se van ahí sembrando todas las intrigas y se va dosificando realmente. Comienza siendo muy como sobre, obviamente, lo que compone un relato thriller, ¿no? Un relato de terror sobre la gran pregunta es ¿qué va a pasar? ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Y esto hacia dónde nos va a ir llevando? Pero conforme se avanza en el relato, creo que la pregunta que empieza a surgir es más bien un ¿por qué? ¿Por qué está sucediendo lo que está sucediendo? Y que de alguna manera, pues ahí se va también como respondiendo, y a veces no, esa pregunta, que creo que es una de las cosas que también destacaría del relato, que finalmente deja como muchas dudas, no sobre la historia, sino como que sobre cuestiones más existenciales, como de la realidad como la conocemos. Sí, digo, a mí me encanta que digas eso porque me hace sentir soberbiamente bien, pero además creo que se entendió esa parte del mensaje, que era, para que el terror funcione no solo se tiene que quedar en la superficie, no solamente es el jumpscare, sí, no solamente es presentarte al monstruo, sino presentarte que detrás de ese monstruo hay una lógica que no necesariamente conocemos. Hay experiencias humanas, hay experiencias sobrenaturales que obedecen a algo que está abajo de la alfombra. Y eso es lo que a mí me gustaba mucho con esta historia, que te digo, es curioso cómo la escribí, porque esto originalmente era un guión cinematográfico. Entonces digamos que yo mismo lo adapté a una novela y por eso fue enriqueciéndose mucho, porque yo ya tenía una historia de 95 páginas y dije, bueno, ¿qué pasa si hago el proceso al revés? Que suele ser, tienes la novela, adaptas. Yo tenía el guión y lo adapté a novela, entonces se fue enriqueciendo y se fue enriqueciendo. Entonces un personaje que en el guión original tenía una historia muy corta, me di cuenta que podía crecer. Y lo que dices también me gusta mucho. A mí, yo respeto mucho las historias que son multigénero, que empieza, como dices, un thriller o una comedia que se convierte en drama o acción que termina en tal. Y también traté de hacer eso. Y lo dices tal cual. Es primero un thriller que te empieza a hablar de cosas sobrenaturales, pero ya después entra esta parte de especulación científica y esta parte de más de body horror incluso, etcétera, ¿no? Entonces sí es como un poco el objetivo que tenía con la novela, que puede incluso contestar la primera pregunta. ¿Cómo la presento? Pues es una historia donde pasan un sinnúmero de cosas que buscan provocarte pues sensaciones. Bueno, ahorita que ya mencionaste esta parte de cómo la novela se va pues transformando y cómo va teniendo ahí sus cruces con diferentes géneros, o sea que realmente podrías decir que es lo que la engloba es el terror, pero hay como conceptos, hay ideas. Veía en la contraportada del libro que la clasifican como una obra de, ¿cómo era? Un thriller filosófico. Pero bueno, por ahí yo también pues me atrevería a decir que tiene que ver con lo psicológico, y bueno, hay como muchas cosas. Yo quiero preguntarte,
¿cuáles son los referentes alrededor de esta novela? Y no sé si, pues, en general para ti, o sea, ¿qué otras historias de cine, de literatura, digamos, que influenciaron la escritura de esta novela? Sí, en general, digamos que yo tengo dos padres tutelares en literatura, Stephen King y Borges. Entonces es curioso porque aunque de primeras dices no se parecen, pero sí se interconectan un poco en lo fantástico, y de hecho hay un libro de ensayos de Stephen King que el epígrafe es dedicado a Borges. Entonces yo como que aprendí lo más que pude de ellos. Y en esta novela, primero, hay una película que se llama Mártires, que es una película fuerte, aterradora, y justo transita en esto que platicábamos de, primero empieza como una Final Girl movie, y luego se convierte en una película de tortura, y luego se convierte en algo existencial. Entonces yo siempre dije, yo quisiera escribir algo que me recordara un poco la estructura de Mártires, en primer lugar. Después, a mí siempre me ha gustado mucho el terror, pero nunca me ha salido cierto tipo de terror de monstruo, por llamarlo así, ¿no? Entonces dije, ¿qué es lo más aterrador que yo puedo generar? Y curiosamente, Chucky, la película, sí, es una película que a mí de niño me parecía aterradora por dos razones. Uno, porque el villano es la cosa más cercana a un niño. Un niño deposita su confianza en su juguete, en su muñeco. Entonces esa idea me parece a mí terrible. Y que el villano esté poseído por esa idea sola, a mí también siempre me produjo un terror terrible. Esa película me traumó. Entonces digamos que conecté un poco estas ideas y dije, yo quiero llevar a cabo una idea tipo Mártires, pero ¿qué es lo más inocente que nos puede generar terror? Y es un niño, y además un niño que aparentemente tiene dificultades cognitivas o dificultades para relacionarse. Entonces hablas de un niño tímido, apocado, y yo me encontré con el reto que puede ser que eso te genere una experiencia de terror grande, ¿no? Más o menos que, digamos, esas son las dos referencias de bote pronto que se me ocurren. Y ya pues, después hay una novela más moderna de Stephen King que se llama El Instituto, que hay una serie también, que te habla de que hay una serie de niños a los que secuestra una... Bueno, no spoilereo a nadie por si están en esto de la serie, pero hay como una sociedad secreta por debajo que junta niños con poderes especiales. Entonces, esa historia también a mí me conectó bastante y digamos que fue como un poco el caldo de cultivo para hacer de tu sombra. Además de una experiencia personal ahí curiosa. Y pensé que ibas a contar la experiencia personal. La dejaste así como en suspenso. Pero bueno, no tenía que suceder. No, claro. Un amigo trabajó como psicólogo, como sombra. Yo no sabía que esto existía y básicamente el trabajo son psicólogos, psicoterapeutas o educadores que acompañan a los niños a la escuela y los ayudan a relacionarse, a hacer sus tareas y están con ellos. Por eso se les llama sombra, ¿no? Okay. Y mi amigo, cuando terminó la universidad, trabajó 6 meses con una señora y él me decía, la señora vivía sola con su hijo y era una señora grande para la edad del niño y la señora empezó medio a acosar a mi amigo. Entonces, él vivió una experiencia muy ruda porque él tenía que dividirse entre cuidar a un niño, que el niño era muy problemático, pero me decía, había momentos en que la señora de repente podía llegar en camisón y yo no sabía qué hacer. Entonces, más allá de que la situación es bizarra, él me contaba cómo era la casa y decía, es que eso es una historia de terror porque estás totalmente vulnerable. Y sí, y al final acabó renunciando porque después hubo un drama de que llegó como el papá un día y él estaba, y se va más a lo femme fatal la historia,
pero también pasó por ahí, entonces digamos que bebió de muchas cosas esta novela para llegar hasta donde llegó. Oye, pues qué turbio. Qué turbio, y ahora que lo mencionas, pues sí resuena mucho con las situaciones, pues que básicamente son la médula del relato, de la relación entre los personajes principales. Qué fuerte. Sí, yo sé. Sí, siempre se me hace bien interesante cuando ocurre como estas cosas como más allá de lo intelectual. No sé, pienso que uno muchas veces pues planifica sus relatos como que quiero hablar de cierto tema, ciertos conceptos, pero luego aparecen estas cosas que la vida te da, ¿no? Y que de repente uno dice como esto lo convierto en parte de mi novela o así. Sí, no, y eso es cierto. Luego nos acusan a los escritores de repetir esos clichés, pero es verdad que tú planteas un mundo y de repente un personaje empieza a tomar decisiones por él mismo y de repente dices, es que este soy yo, es que esto sí ocurrió, es que esto es el trasunto de algo que le había ocurrido a mi papá y la verdad es que se vuelve inevitable incluso. Y yo tengo algunos amigos que incluso buscan claves personales en la novela, que dicen, oye, esto tiene que ver con... Y se convierte en un ejercicio simpático para la gente que te conoce, porque dicen, oye, yo no sabía que tú puedes ser tan siniestro. Oye, no, yo no he matado a nadie, se los juro que yo no he torturado a nadie, pero sí leí alguna vez de este tipo de tortura, entonces entra perfectamente en la lógica de la historia. Claro, que ya me gustaría, en un momento más, quiero hablar de eso que acabas de comentar sobre los cruces entre la realidad y la ficción, pero quisiera regresarme un poquito antes. Mencionabas acerca de las claves del terror. Decías como que para que un monstruo funcione, pues tiene que, digamos, que tener pues cierto trasfondo, tiene que haber una razón de ser detrás del monstruo, aunque no sea enteramente racional, pero sí hay como una construcción del terror y de lo que lo sustenta, que podría venir de estas experiencias como que la vuelven como más auténtica y vivencial. Pero también este relato, pues definitivamente desde el principio te anticipa bastante lo que viene. La propia portada que se eligió para esta edición ya es muy sugerente. Y el primer capítulo yo creo que sí te da una postal, o sea, es casi como el piloto, ¿no? Ya sabes si vas a querer seguir con la novela o no, porque es muy, pues bueno, anticipa bastante cómo va a continuar el relato. Sí, y de hecho esa fue una decisión, una de las que más me costó tomar a la hora de escribir, porque yo sabía que el principio iba a ser muy cadencioso, iba a empezar lento, entonces lo que yo pensaba era, es que se me puede aburrir el lector si no tiene idea de lo que está ocurriendo. Porque también te digo, lo veía en términos cinematográficos. Entonces, si tú empiezas una película donde dos personas están platicando y uno sube, agarra un refresco, se lo toma y no pasa nada, pasan 15 minutos y dices, bueno, ya está. Pero si tú al principio viste que atrás del refri hay una bomba, cualquiera puede activar, ya tienes esa tensión y entonces la escena cotidiana te va a generar terror. Entonces, eso es lo que yo quería. Yo lo que quería era, este primer capítulo, necesito que sepas por dónde va la historia. No te voy a engañar. Esta historia tiene sangre, tiene vísceras y tiene que al protagonista no está en un lecho de rosas. Pero luego te la cuento unos días antes, para que todo el tiempo que yo lo que quería era, pues es que ahorita fulano de tal, Lázaro, está tranquilo, está comiendo. Oye, pero acuérdate cómo empezamos, ¿eh? Esa era la sensación que yo quería, que nunca olvidaras que había un reloj tic-tac que en cualquier momento se iba a activar, claro, para que ya cuando llegues no solo tome sentido el primer capítulo, sino que digas, entiendo que todo esto estaba relacionado con tantas cosas que pasaron en el primer episodio.
Y creo que esto nos da pie a empezar la sección con ligeros spoilers de la novela, porque va a ser un poco difícil continuar con esta conversación sin revelar algunas cosas. Obviamente vale totalmente la pena descubrir en carne propia estos spoilers, qué es lo que sucede. Sí. Pero sí, justamente este primer capítulo que es muy gráfico, muy violento, o sea, ya te deja desolado. O sea, ya sabes que el rato va a acabar mal de alguna manera. Y no sabes si es como lo que ocurre en ese principio, es a la mitad, al final, pero sabes que vamos a llegar a un punto, pues, muy bajo. Y, pues, digamos, de alguna manera, pues eso, allí ya tenemos como esa anticipación, pero también hablábamos de las transiciones que va teniendo esta historia, de cómo se va poco a poco transformando en una... va adquiriendo como este matiz más filosófico, más de desafiar como ciertos conceptos sobre la ciencia, y se tocan algunos tabús, yo diría, tanto de cómo suceden las cosas, por ejemplo, ya el hecho de que se involucren niños en la acción y que pues haya ahí como situaciones pues gráficas con esto, pero también la cuestión de la experimentación humana, que es algo, sí, como yo creo de lo más fuerte que tiene el relato. Entonces yo quería preguntarte, ¿qué tanto investigaste para llegar a todo esto que ocurre alrededor de la experimentación? ¿Qué tanto es ficción? ¿Qué tanto salió de tu imaginación? Mira, yo te agradezco mucho esta pregunta porque yo tengo una gran amiga que es neuropsicóloga. Entonces, quizá ella en algún momento pueda contar que había veces que a las 2 de la mañana yo le escribía y le decía, oye, necesito que me digas por qué es científicamente probable que ocurra esto. Y al otro día me decía, oye, dime. Entonces me mandaba bibliografía, me decía, podría, pero no. Entonces, digamos que la parte científica sí traté de investigarla bastante bien, justo para que no fuera bueno, esto me surgió de la imaginación, no, porque yo creo que eso te resta un poco en el terror que había construido. El éxito de Tiburón, pensándolo en terror, es que sí existen tiburones blancos muy grandes que te pueden perseguir y que tienen varias cosas. Entonces yo quería que dijeras, bueno, voy a googlear esto, chinga, esto sí pasó. Por ejemplo, el tema del intercambio de información cerebral es algo que tú empiezas a leer y dices, esto está avanzando, y sí son cosas que pasan mientras nosotros estamos teniendo esta charla. Entonces, hay ficción, obviamente, hay cosas que no ocurren como tal en la realidad, pero sí te podría decir que un porcentaje elevadísimo está, o es muy probable, o ya ha habido estudios. Tan solo es que la ciencia sí tiene mucho de aterrador. Cuando haces un corte y la ves como experiencia curativa, dices es fantástica, pero como experiencia humana, la experimentación, el hecho de saber que hay muchas cosas que de animales tienen que pasar a experimentarse en seres humanos, si no, no va a ocurrir. Son cosas que no nos gusta enfrentarnos a ellas. Y al final, spoilereando un poco, si te das cuenta de los malos de esta historia son tan malos, o en realidad hacen cosas que quizá en 5, 10 o 20 años van a ser útiles para nosotros. Entonces eso, la gran mayoría de las cosas son, usaré una palabra que a mí me gusta, son probables. Por decirlo menos, ¿no? Por decirlo menos. Podría ser, sí, y sí. Hay, en el agradecimiento me faltó poner a esta amiga que sí me decía, esto no puede ser, pero esto de este modo, a mí hace 2 meses en un congreso había un loco que lo mencionaba. Que además de pronto en esas posibilidades, en ese podría ser, no está comprobado, yo creo que no sé si te pasó, pero podría estar las grietas, ¿no? Para hacer ficción, como bueno, sí es posible, aunque no esté probado, pues de pronto... Exacto, y usas creo que la palabra más bonita, las grietas, es encontrar esa grieta en la ficción
que te ayuda. Si te puedo contar una breve anécdota, hace, no sé, 1 o 2 años, en toda la escalada de violencia que hay en México, salió la noticia y había un video macabro de un perrito que traía una cabeza humana en Zacatecas. Esta historia ocurrió y el video está, y es algo con lo que los mexicanos de repente vemos y convivimos, y es aterrador. Pero ¿qué pasa? Hay una novela que se llama El Monstruo, es una novela española, que empieza con una situación similar. Entonces, ahí está la grieta a la que te refieres. Estas cosas sí pasan en México y han pasado, y esto lo usaron los escritores de esta novela, que es de Carmen Mola, para crear una situación que te lleva muy lejos. Pero ellos pensaron en algo aterrador en su imaginación, y esto ocurre en una ciudad de México. Entonces sí es como detectar eso y decir, bueno, esta me sirve, esta no me sirve, esta le muevo tantito por acá y me sirve. Claro. Y ya que mencionabas, pues, de esta investigación y todo este proceso que te llevó, pues, llegar como a la verosimilitud del relato, tanto por cómo se teje para que funcione, pero también que tenga estos datos reales o probables. ¿Cuánto tiempo te tomó más o menos crear esta novela? Ahí es el tema. Cuando yo escribí el primer draft como película, lo habré escrito como en 6 meses, pero después ese guión se fue modificando 11 veces a lo largo de 5 años. Y una vez que ya tenía una versión terminada, dije, voy a escribir la novela. Entonces, imagínate que yo pensé, esta novela la puedo escribir en unos 3 meses. ¿Por qué? Porque ya está toda la estructura, está todo el esqueleto, hay diálogos, es nada más transformar secuencias en capítulos. Y empiezo a escribir, y escribo el primer capítulo, que la primera versión eran 5 o 6 páginas, y me doy cuenta que había escrito una línea del guión. Entonces dije, esto no va a ser como lo tenía planeado. Para no hacerte el cuento tan largo, poco más de 2 años y medio me tomó, teniendo ya una estructura, una escaleta, investigación, armarlo me tomó 2 años y medio, más o menos. Ya, interesante. Me gusta cuando mencionan este tipo de datos sobre el tiempo creativo que dura la consolidación de una obra, porque, digo, ya trasladándolo un poquito a cuestiones de escritura, he visto muchos y muchas escritoras que luego se desesperan, como de que no les sale la novela en 1 año, en 2, y de repente te encuentras estos procesos que, como iteraciones como la que me comentas, ¿no? O sea, a lo mejor la novela en sí, el libro, te tomó 2 años y medio, pero hubo todo otro proceso anterior que te llevó a ese texto en concreto. Sí, yo ahí sí creo completamente que la novela es la que te va dictando el tiempo y la extensión incluso. Yo tengo una novela anterior que son 80,000 palabras más o menos. Entonces yo quería que fuera hasta ahí, y esta tiene 100,000 el primer borrador, al que ya le quité cosas. Entonces tú te puedes poner medio metas, etcétera, pero no funciona. Yo como solía hacer era una semana normal, era escribir 1 o 2 páginas, al siguiente día corregir esas 2 páginas, al siguiente día, y fin de semana no. Entonces te das cuenta que en una semana puedes avanzar 4 páginas, si acaso. Entonces sí es un proceso muy lento, pero no hay manera, o por lo menos en mi experiencia no había manera de acelerarlo. Porque para mí la noche ayuda mucho a despertar, leer y decir, no, bueno, esto no tiene ningún sentido. Y ya después el tiempo de la corrección, que también fue largo, porque en la corrección también puse a prueba muchísimas cosas técnicas a ver si funcionaban o no. E incluso yo los primeros, no sé, 40 páginas las reescribí porque cambié el tiempo gramatical de la obra. Entonces,
creo que no te puedes poner una meta, a menos de que seas un escritor que ya vendió sus derechos y tiene que entregar una novela, sola te lo va marcando, porque si no vas forzando muchas cosas, creo. Y ya que estamos hablando de esta parte de proceso, de desafíos, de cómo la novela va marcando su propio ritmo de escritura, ¿cuáles fueron tus principales desafíos para escribir esta historia? Y me refiero desde cosas técnicas como lo que me acabas de mencionar, pero también, porque es una suposición que tengo, no sé si de alguna manera, por ejemplo, la novela te confrontó de una o varias formas, y lo digo por los temas, por las situaciones que se abordan en ella. Sí, mira, el primero es que yo no tengo ninguna formación en psicología, entonces ahí sí es completamente investigar y ponerte en la piel y leer a Oliver Sacks un día y a otro para decir más o menos así piensa un psicólogo. Entonces ese sí es un reto grande que me costó porque yo soy comunicólogo y soy guionista. Pero pues si vas a contar la vida de un psicólogo y sus problemáticas, tienes que saber un poco el mundo en el que vive. Ese es uno. Después, el tiempo gramatical que te decía, porque ya cuando llevaba un tiempo, decías que la novela se me amarra. ¿Por qué? Entonces si te pones a leerla y sabes que algo no funciona, pero no sabes qué. Y no hay un nada mágica que te diga esto lo tienes que cambiar. Entonces dije, ¿qué pasa si en lugar de hacerlo en pasado, lo hago en presente? Solución. Pero pues es reescribir. Ese fue otro gran reto. Y sin duda alguna, saber en qué momento cortar ciertas escenas para que no se vuelva pornográfica la violencia. Yeah. Porque puedes, eso también nos pasa mucho, el decir, esta tortura o este momento lo puedo extender. O si muere tal personaje, ¿por qué no mato a 2? ¿Por qué no mato a 5? Es como saber en qué momento tienes que meter esa acción, tienes que clavar ese puñal, pero que la historia siga. Y finalmente, técnicamente, te podría decir, bueno, es un spoiler, pero digamos, hacia el tercer acto de la historia hay una persecución que quizá recuerdas en tres personajes y se traslapa la acción. Técnicamente me costó mucho. La tuve que rehacer porque no me quedaba muy bien. Porque si escribir acción en un contexto de terror te puede quedar muy mal. Esa es la verdad. Puedes hacer un desastre. Que abonándole al spoiler, qué bueno que, o sea, que te costó trabajo porque se nota pues el trabajo, y realmente es uno de los momentos que más disfruté, al menos yo, de la novela. Sí, toda esa secuencia, podríamos decir, de persecución que se desarrolla como en 3 capítulos, ¿no? Aparte, son como... Sí. Es una cosa, aquí para quienes me escuchan, 3 capítulos en donde se da una persecución en una escalera de un edificio, pero se van cruzando los puntos de vista, y la resolución es entre, híjole, muchas cosas, aterradora, pero también absurda, no sé, tiene como varios matices ahí. Sí, eso fue una de las partes que más me gustaron, y que yo incluso cuando estaba leyendo la novela había partes que yo iba señalando como esta parte puede ser utilizada como para mostrar, o sea, sabes, como luego en talleres de escritura, como de mostrar de cómo se construyen escenas, cosas de ese estilo. No, o sea, si me dices eso, te juro que no quepo en mí mismo de orgullo y de agradecimiento de que me lo digas, de verdad, porque y esa escena es un poco inspirada más en Hitchcock. Más que influencia literaria, creo que puedo encontrar más fácil influencias visuales. Y la hice y no me quedaba, y le agregaba y le metía hasta que encontré el tono. Y que me cuentes que te gustó, pues bueno, incluso es un descansa mi alma, porque me tomó, sin exagerar, te podría
contar que más de un mes que quedara, o sea, y iba y regresaba y pues eso. Creo que técnicamente, respondiendo, centrándome en tu pregunta original, esa secuencia fue un reto bien grande. Ya que mencionaste otra vez referentes de cine, pues bueno, ya nos mencionaste que la novela pues primero fue concebida como guión. Yo justamente te quería preguntar, antes de saber esto, que si habías considerado que esta novela pudiera ser adaptada a, pues, a un formato, ¿no? De teleserie o de película. Entonces ahora la pregunta es un poco al revés. Es ¿por qué tomaste la decisión de que finalmente fuera una novela? Por resignación. Y te voy a decir a qué me refiero. En México hacer cine y hacer series es bien complicado y es 1 en 1 millón. Entonces esta es una historia en la que yo siempre creí, siempre me gustó y siempre he pensado que puede provocar terror y que es una historia que vale la pena. Entonces yo opté para el apoyo del Eficine con este guión 2 veces, las 2 me batearon, toqué puertas en plataformas y pues llega un punto en el que te rindes. Entonces Yo seré tu sombra, guión, lo guardé en un cajón y un día dije, pero bueno, pues yo puedo escribir una novela de esto. No se tiene que morir si no se filma. Esa es la razón. El darle, la verdad, si tú regalas tu biblioteca a otras personas para darles nueva vida a los libros, pues es que yo tengo que darle una salida a esta historia porque a mí me sigue gustando esta historia. Y esa es. No tengo más que se me cerró una puerta audiovisual, entonces dije, bueno, ¿qué hago para que la historia pueda vivir? Pues la convierto en una novela, porque yo dije, está muy sencillo. 2 años y medio después. Pues bueno, yo creo que sí son esas decisiones creativas que al final del día, en mi opinión, valió la pena. Justo le comentaba a José que sí, para mí fue una sorpresa recibir este libro, porque ya tenía tiempo sin hacer esas entrevistas por una cuestión más personal que otra cosa. Y cuando me dijo como, oye, ¿no te ibas a entrevistar a Miguel Ángel? La novela está buenísima. Y le dije, pues sí, mándame el libro. Ya que vi la extensión del libro, porque además es un libro algo chonchito, y la media de los libros de Gato Blanco son algo, pues son más delgados, ¿no? Por lo menos la mitad de lo que es esta novela. Sí le dije, ay, dame chance porque me va a tardar un poquito más de lo normal en leerla, pero no fue así. O sea, realmente sí me enganchó, suspendí mis propias labores de escritura para ponerme a leer y honrando al género tuve que hacer lecturas de medianoche, en fin. Creo que también hay algo en el texto que lo vuelve diferente de lo audiovisual, en donde si lo audiovisual hay espacios vacíos que se llenan con música, con sonido, acá se llena pues con lo que no se muestra, lo que no se dice y lo que se deja totalmente a la imaginación, y creo que es algo que pues le benefició bastante al relato. Pues la verdad es que lo dices muy, muy poético y te lo agradezco mucho. Fíjate que dejar cosas a la imaginación tiene un riesgo alto, porque luego si no encaminas bien la imaginación de tu lector, la encaminas, luego sacan unas conclusiones totalmente descolocadas, que también me pasó. Y esto lo conecto, que no terminé de contestar otra pregunta que me dijiste si personalmente enfrenté retos. Y sí, te puedo decir que uno personal es que la gente ya no cree tanto en el terror. Y sí se te ve como bicho raro. O sea, la persona que hace terror es rara. Y hay como esta concepción, y tenemos a Guillermo del Toro, que es nuestro gordo adorable, pero tenemos esta idea de que hacer terror es para gente rara y es muy de nicho. Entonces yo me enfrenté un poco a ese prejuicio de que, y dije, es que se puede hacer terror como inteligente, como investigado,
además sin caer en el terror folclórico mexicano, que parece que La Llorona y anexas es todo lo que tenemos, o el terror tierroso de Pedro Páramo, eso. Y dije, es que también creo que podemos hacer otro tipo de terror, y necesitaba extenderme un poco. También esa fue una plática que tuve con José, el editor, porque sí me dijo, oye, está larga. Te digo que el primer borrador eran 100,000 palabras, me dijo, oye, terror, no sé, 100,000 palabras, pero bueno, afortunadamente acabó llegando a buen puerto. Pero eso, hay cosas que no le podía dejar tanto a la imaginación. Por ejemplo, el final tenía que ser un poco más claro de lo que ocurría. Había cosas que tenía que explicar porque si no iba a parecer como este escritor que dice y se le quedó viendo y supo todo. ¿Supo qué? Explícame algo. También tenía que explicar varias cosas, en fin. Fue un proceso largo y satisfactorio, obvio. Sí, sí, y luego están los cabos abiertos. Yo estaba debatiéndome entre si preguntarte cosas que me dejaron con dudas existenciales sobre cierto desarrollo de personajes, pero ahora no sé, porque tal vez sea mejor saber que quien lea esta novela llegue a sus propias conclusiones sobre si Minerva estuvo coludida o no todo el tiempo con las situaciones de la historia. Sí, no, y yo he tenido discusiones amargas, por ejemplo, con Minerva como personaje. Yo discutía mucho con mi novia cuando la leyó. Ella se hizo una idea de Minerva siendo el peor ser humano sobre la tierra. Entonces yo le decía, no tanto, no es, ¿cómo no? Es que hizo tal y tal y tal. Y luego yo, eso, como que, pues dicen por ahí, ¿no? El texto es la mitad del escritor y la mitad del lector que lo recibe y cómo lo interpreta. Entonces, yo incluso siempre digo, yo traté de aventar el tema por acá, pero si tú lo viste de otro lado, ¿quién soy yo para decirte que estás equivocado? No, para nada. Pero sí me han llegado comentarios o que dicen es que el último personaje que tiene nombre de Pan, ya, no, es que ese personaje está relacionado para acá. Yo decía, bueno, si tú encontraste esa relación, fantástico, yo no la pensé, pero creo que eso hace que se sienta un texto vivo, ¿no? Que pueda generar ese tipo de discusión, si acaso sirve el término. Sí, justamente generas algo que me parece también muy único, en tanto que sí es algo que no se hace tanto. Tú mencionabas, ¿no? Que una de las cosas que también te propusiste hacer con esta novela, pues fue no recurrir al folclore mexicano, digamos, sino que, pues de hecho sí creo que es más cercana a la historia, pues a un thriller, a un cine de terror más clásico norteamericano, e incluso hasta le podría poner periodo histórico, ¿no? De 70s, 80s. Pero también creo que se genera un universo propio, en el sentido de, pues, todo este asunto del laboratorios, experimentos, y pues los resultados de esos experimentos. La novela es muy contenida en sí misma, sí se cierra el arco narrativo, pero, y aquí, bueno, ya estábamos en la sección de spoilers, ¿no? También siento que se abren posibilidades como para expandir este universo. ¿Has considerado pues, sí, expandir el universo, continuar la historia? Sí, sin duda, y es una de las cosas que más he hablado con personas cercanas. Quieren conocer al último personaje en llegar, quieren saber qué pasa con él, y eso a mí me parece muy, muy valioso. Digo, también te agradezco mucho el análisis que haces porque te muestra cosas que luego uno no ve. Y fíjate que sí, es contenida en su universo propio, es como egoísta de el mundo está ocurriendo, pero Seré tu sombra tiene todas estas claves. Pero sobre todo, yo pienso en crecerla en flashback. Yo pienso, porque Rodrigo, que es uno de los personajes centrales, creo que saber de él, de cómo, porque llega al mundo alegóricamente, en otro spoiler,
alegóricamente cae del cielo, ¿no? Okay. Y eso sí lo hice 100% como una alegoría. Pero, ¿qué pasó? ¿Quién era? ¿Y quién era este doctor que pervive como una figura paternal de todos? Creo que sería interesante explorar su universo. Porque sí, y después, pues ya puede ser qué pasa con toda esta gente, con toda esta, no sé si llamarlo organización o institución o lo que sea, sí. Pero creo que a mí me gustan mucho, Diego, al final, y lo dijiste también muy bien, esto parece más historia ochentera de terror gringo, y ahí son expertos en te cuento el después, pero te cuento el antes y el mucho antes. Digo, ahorita lo estamos viendo en Annabelle, que se construyó hacia atrás y hacia adelante, etcétera. Entonces yo sí veo que hay personajes que podemos saber de dónde surgieron y por qué se volvieron lo que se volvieron. Pues ahí sí, si llega a haber una segunda parte, ya sea precuela, secuela, lo que sea, pues luego nos avisas, la leeremos y seguramente aquí estaremos otra vez conversando. No, pues y esa ya va con cargo al editor, no a mí, con cargo al editor. Te las mandamos. Está bien. Oye, y ya para ir cerrando, ¿algún consejo que le pudieras dar a alguien que escribe? Y sobre todo, aquí sí me interesaría matizarlo, personas que escriben pues literatura más de nicho, más experimental, de temas complicados, complejos como los que tú abordaste, ¿qué les dirías? No tengan miedo a imitar, no hay problema, que no es lo mismo que plagiar. Plagiar es agarro tu idea tal cual y la transcribo, no. Sino, a mí me gusta mucho este escritor, voy a escribir una historia que parezca que resuene a él, eso a mí me ha funcionado, a mí me ha parecido muy útil. Lo de siempre, leer mucho y ver mucho también. Como escritores creo que luego olvidamos lo importante que es ver cine y series, y creo que eso ayuda muchísimo. Si quieres escribir ciencia ficción, no dudo que la leas y que esté muy bien, que conozcas a Dan Simmons, pero que veas Dimensión Desconocida y veas esos capítulos raros, te ayudan muchísimo. Y si puede servir como tip, yo sí lo mantendría. Hay que escribir diario. Eso sí, es horrible, es aburrido, pero abre tu compu, abre tu Word y por lo menos voy a escribir un renglón. Y ya te juro que te das cuenta que llevas 2 meses escribiendo, igual avanzas 5 páginas. Pero no la dejes, porque si no, las historias, sobre todo estas, se apestan. Y entonces es volver a empezar. Si pasa un mes y no tocaste tu texto, tienes que volver a empezar. Entonces, eso, escribir una palabra al día, pues así se escribió el Quijote. Que luego es una de las cosas más difíciles de lograr, ¿no? Como si la constancia, porque la vida. Pero sí. no me acuerdo dónde leí hace no mucho, creo que era un ensayo de Olivia Terova donde menciona que en realidad el tiempo de la escritura no existe, o sea, es uno que uno tiene que hacerse. Entonces, pues, si vale la pena, entonces hay que mantenerse ahí. Mira, qué bonito. Y si me permites, también hay historias que tú puedes creer que van muy bien, pero igual la historia solita te dice, no doy para más. Y también como aprender a leer tu propio texto, porque luego tú dices, es que ya tengo la novela y van a salir 4 tomos y te salió un cuento de 4 páginas. Entonces tampoco forzarlo demasiado. Quizá no sé si es un buen consejo, pero pues es un consejo. No, pues muchas gracias. Todos los consejos son bienvenidos. También, pues bueno, esta conversación la verdad es que, te digo, podríamos habernos puesto a hablar ya de pormenores de la novela, pero mejor sembrar un poquito la espinita a quien vea esto para que pues le lea. ¿Algo más que quieras agregar en general? No, nada más agradecerte y si puedo dar como ese mensaje final, es si alguien compra el libro y se acerca a él, confíen en que yo hice todo lo posible para que sea una historia que te inquiete y que te entretenga
y que no sea una experiencia aburrida ni mucho menos. Creo que es un libro, la palabra es la que más me gusta, inquietante. Y creo que sí lo puede conseguir la historia. Eso es lo que yo te ofrezco como escritor, que no te deje indiferente ni digas, se acabó, está bien. Puedes cuestionar a lo que sea, pero pues ese es el esfuerzo que hice. Sí, que también si me permites ahí agregar algo, Claro. Estuvimos hablando pues de esto, de que es sí inquietante, definitivamente no te deja indiferente y de que pues tiene sus momentos gráficos y pues sí, digamos, difíciles de leer, pero la novela no llega a ser desagradable, o sea, en absoluto. Una cosa que yo comentaba con Diana, que es con quien llevamos escritores emergentes y hacemos este podcast, yo le comentaba que, porque yo lo leí primero, que realmente la novela balancea como esos momentos de, pues sí, de terror con otras cuestiones como estas acciones como más aceleradas, momentos de humor. Entonces realmente la propia novela te va tirando hacia adelante para de repente los momentos atroces caen por su propio peso, tienen su efecto, pero luego sigues adelante. Entonces, pues eso, lo que mencionas, creo que es importante matizarlo. Sí es entretenida y definitivamente, pues eso, esperemos que muchas personas la lean y pues por ahí supongo te pueden contactar para hablar al respecto o no sé. Sí, no, muchísimas gracias y ojalá y pueden escribirme en Instagram, estoy como @pollolagunes, pollo con Y, y también en Twitter y pues nada, me encantaría escucharlos, me encantaría leerlos, y pues muchas gracias a ti sobre todo por esto, es muy reconfortante cuando alguien lee una novela tuya, un texto, y se involucra y yo me quedo con lo primero que dijiste, que es una especie de Divina Comedia, de que Lázaro desciende al infierno. Sí, o sea, me encanta esa idea, sí, nada más que, digo, es muy presuntuoso pensar que pasa por ahí, pero justo es una historia en la que un protagonista baja al infierno y cada vez más y es esa espiral. Y nada, pues agradecerte y escríbanme y cómprenla, porque leer terror siempre es satisfactorio. Definitivamente sí. Pues bueno, Miguel Ángel, muchas gracias y por allí nos estamos leyendo. Así termina una nueva conversación de Voz de Autor, una producción de escritores emergentes. Gracias por acompañarnos una vez más. Recuerda darle me gusta y compartirla con más personas a quienes pueda interesarle. Búscanos como escritores emergentes en redes sociales para mantenerte al tanto de nuestra próxima emisión y conocer nuestro contenido acerca de escritura creativa. Hasta la próxima.